Hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura de los proverbios. Anteriormente habíamos quedado por el proverbio número 2 y vamos a continuar con el número 3, la confianza en el Señor. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en el profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo en su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos darán satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que lo abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos, con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo y te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina, ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo lo que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan la honra, pero los necios son avergonzados. Y este sería el proverbio número 3. Este proverbio es muy importante ya que enseña cómo vivir una vida guiada por la sabiduría de Dios. Su mensaje principal es que la verdadera seguridad no se encuentra en nuestra propia inteligencia ni en nuestra riqueza o fuerza, sino confiar 100% en Dios, delegar todo con Él y seguir sus caminos o los consejos que Él nos brinde. El capítulo comienza diciendo, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Salomón enseña que la sabiduría no consiste en solo aprender alguna vez, sino en mantener sus principios presentes todos los días. Y recordemos que en este caso la sabiduría bíblica es seguir los consejos de Dios. Esto trae muchos beneficios, como la paz, bienestar, buena reputación y favor ante Dios y ante las personas, porque recordemos que nosotros primeros tenemos que buscar la aprobación de Dios. No basta con solo escuchar buenos consejos, también debemos poner en práctica todo lo que entendamos o comprendamos cuando Dios nos da un mensaje. A eso se refiere con la frase átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Nosotros siempre tenemos que recordar todas las enseñanzas, todas las lecciones que nos da Dios, aplicarlas siempre y que nunca se nos olviden. Tratar siempre de tener todo presente.
Después continúa con confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Muchas veces nosotros creemos que tenemos todas las respuestas, pero realmente nuestra visión es limitada. Recordemos que somos seres humanos, no somos perfectos. Inclusive nuestra propia intuición nos puede engañar, pero Dios sí ve el panorama completo. Y aquí Él nos pide que confiemos en Él. ¿Y qué significa confiar en Dios? Buscar su dirección antes de decidir. Y aquí personalmente yo lo he aplicado cuando tal vez yo necesite tomar una decisión importante, yo siempre consulto y créame que él sí responde, por lo cual siempre buscar su dirección, no depender únicamente de nuestras emociones y tener fe incluso cuando no entendemos todo. Hay momentos en la vida donde no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos decidir en quién confiar. Y realmente, gente, actualmente son muy pocas las personas en las cuales podemos confiar, pero si ustedes tienen la necesidad de confiar en alguien y de buscar consejos de alguien que siempre les va a dar una buena dirección y una buena orientación, créanme que ese siempre va a ser Dios. Dios nunca les va a dar a ustedes una mala respuesta o un mal consejo. Luego en el proverbio continúa, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Esto quiere decir que si nosotros logramos una buena vida o un bienestar que fue gracias por seguir los consejos de Dios, nosotros siempre tenemos que ser agradecidos con Él. No olvidar que fue gracias a Él que nosotros logramos ese, ese bienestar y tenemos que honrarlo. Aquí ya entra una opinión personal porque este versículo también se lo toma para tergiversar y tal vez volver un negocio el tema de la palabra de Dios, porque aquí claramente dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Muchas veces esto se interpreta para que algunas personas pidan dinero en el nombre de Dios. Ahora, como yo he comentado en videos anteriores, no está mal donar dinero para la causa de Dios o a algún grupo religioso o a alguna iglesia, pero sí siempre tenemos que estar seguros que realmente ese dinero se va a usar justamente, porque no todos los lugares son malos. Hay lugares que realmente sí son honestos con las donaciones que reciben para seguir predicando el Evangelio o para seguir manteniendo algún grupo religioso o alguna iglesia o alguna congregación, y siempre estará en la libertad de cada quien dar lo que pueda, pero siempre y cuando nos nazca del corazón. A eso se refiere con honrar con lo mejor que uno produce, porque muchas veces tal vez las personas dan por puro compromiso y no lo hacen honestamente desde el corazón. Y tal vez en esto puedo entender que muchas personas están predispuestas por el hecho de que hay lugares que sí utilizan los recursos para beneficio propio y no para beneficio de seguir manteniendo la iglesia o para ayudar a las personas necesitadas, porque también hay muchos grupos religiosos que piden donaciones o que piden dineros y que la causa principal es para ir a ayudar a personas necesitadas, para ir a darle recursos, comida, alimentos a gente de la calle o para fundaciones que utilizan ese dinero porque realmente sí hacen labores de causas sociales importantes, las que sean. No está mal eso, pero sí tenemos que estar conscientes que Dios sí quiere que nosotros apoyemos, principalmente que nosotros apoyemos la causa religiosa. ¿Y cuál es la causa religiosa? Predicar el Evangelio. Ahora, desde que yo tengo un año de leer la Biblia, me he llegado a dar cuenta que predicar el Evangelio se puede decir que es gratis, porque actualmente hay muchos medios para acceder a ella. Creo que, y sobre todo aquí en Latinoamérica, todas las personas
siempre vamos a tener algún familiar que va a tener alguna Biblia a mano. O todas las personas tenemos celulares y podemos entrar a internet y siempre vamos a encontrar videos sobre la Biblia o podemos buscar en las plataformas de búsqueda una Biblia y se puede descargar una Biblia digital. Realmente es fácil, es sencillo de hacer. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien pedir por la causa de Dios, no está mal esto, se puede hacer, pero siempre nosotros hacerlo con conciencia de que de verdad se está usando para un beneficio social o para el beneficio de seguir predicando la palabra de Dios y que no sea para beneficio personal. Luego continuamos con: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. A esto se refiere cuando, como por ejemplo, cuando yo hablé en el video de cómo hablar con Dios, que prepárense para las respuestas que corrigen, es porque efectivamente Dios nos va a corregir cuando nosotros actuemos mal o cuando tal vez nosotros estamos haciendo algo mal y que no nos damos cuenta. Dios siempre nos va a dar una palabra o una señal, y créame que sí sucede realmente. Y muchas veces tal vez la primera reacción de uno es enojarse, pero es el mayor error que podemos cometer. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a recibir esa disciplina y esa corrección, porque Dios nos va a corregir siempre para bien, nunca para mal, ni para criticar, ni para juzgar. Luego continuamos con: alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata. La misma palabra lo dice: si nosotros seguimos los sabios consejos de Dios, la sabiduría de Dios, nosotros vamos a tener bienestar, vamos a tener muchos beneficios, y entre esos beneficios puede ser tener una vida plena, que no necesariamente se puede traducir en oro, en plata, en este caso tener mucho dinero, tener muchos activos o muchos lujos, sino que vamos a tener una vida en paz, intranquila, y que no vamos a vivir estresados, que creo que hoy en día eso es lo que más importa: vivir una vida plena, que nosotros tengamos la oportunidad de cumplir nuestros sueños indiferentemente cuál sea. Obviamente, sueños que sean agradables ante Dios. Y recordemos que Dios siempre va a dar lo justo. Si nosotros de verdad confiamos en Él, Dios siempre nos va a dar a nosotros todos los caminos para que nosotros tengamos bienestar. Dios nunca nos va a dar menos o más de lo que necesitemos. Y después continuamos con los versículos que más me gustan de este proverbio, que tal vez no son consejos directamente, sino que es una demostración de la grandeza de Dios, donde Dios creó el mundo con sabiduría. El capítulo enseña, o este versículo enseña, que la sabiduría no es una idea humana. Dios utilizó la sabiduría para crear todo el universo. Esto muestra que vivir sabiamente significa vivir de acuerdo con el orden que Dios estableció. Después, la parte que sigue es: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Esto es otro recordatorio más de que si nosotros seguimos la sabiduría de Dios, nosotros siempre vamos a tener sentido común, vamos a tener discernimiento, vamos a tener la sabiduría o la inteligencia para tomar buenas decisiones y mantener un camino sereno y en paz. Y como dice más adelante, puedes irte a dormir sin miedo, y que nunca nos vamos a preocupar por calamidades ni por destrucción. Siempre va a haber eventos malos o siempre vamos a tener momentos o altibajos en nuestras vidas, que nos pasarán desgracias, pero si nosotros confiamos en el Señor vamos a tener la inteligencia emocional para sobrellevar eso, y que no dejemos de hacer nunca el bien. De hecho, esto también va muy relacionado con el versículo anterior sobre honrar al Señor. Honrar al Señor también significa ayudar al prójimo, y Él nos llama a que nunca aplacemos ayudar a alguien que necesite de nuestra ayuda, nunca lo aplacemos para mañana. Si nosotros estamos en la disposición o tenemos la oportunidad o el tiempo, los recursos para ayudar, nunca lo dudemos. Después continuamos con: no hacer daño a tu vecino, pero igual recordemos que esto no necesariamente tiene que ser solo tu vecino. No trates de hacer daño a nadie realmente.
Si aquí aplica el dicho de que si alguien te cae mal o si alguien no te agrada, simplemente no le hables o simplemente ignóralo. O si por cuestiones de la vida tienes que hablarle, siempre tratarlo en la línea del respeto. No necesariamente porque alguien nos caiga mal tenemos que hacerle daño, simplemente respetarlo, pero eso sí, mantenerlo lejos de nuestras vidas. Y después llega otra de las frases que a mí más me gusta de este proverbio. No envidies a las personas violentas, ni imites su conducta. Y es que realmente hoy en día muchas veces las personas por reacción comienzan a actuar igual a la conducta agresiva de otro. Por ejemplo, cuando nosotros estamos discutiendo con alguien y si esa persona nos empieza a gritar, nosotros reaccionamos automáticamente a comenzar a gritar. Y realmente esto está mal. Ahora, esto tampoco significa que nosotros no nos tenemos que dejar, simplemente defendernos, pero defendernos de una buena forma. Si alguien nos está gritando, nosotros llegar a decir, qué pena, pero no quiero que me grites porque yo no te estoy gritando, yo te estoy tratando de una forma respetuosa, entonces te pido por favor que no me grites. Siempre hacerlo de la manera respetuosa y si esa persona no se detiene, pues o terminar la conversación o buscar otros medios para que esa persona entienda que no está actuando adecuadamente y que nosotros no nos vamos a rebajar a ese nivel. Y esto los digo porque al final y al cabo a Dios le agrada a los justos. Y esto lo confirman los últimos versículos, que el Señor maldice la casa del perverso y se burla de los burlones, pero honra los que heredan la sabiduría, pero los necios serán avergonzados. Esto es el resumen de cómo Dios quiere que nos comportemos. Él quiere que seamos personas justas y que seamos personas sensatas, con sentido común y discernimiento y que nunca entremos en conflicto agresivo con alguien más, por más que esa persona nos provoque. Y este sería la reflexión del proverbio número 3. Y si tuviéramos que resumir todo el capítulo en una sola frase, sería confiar en Dios más de lo que confías en tu propio entendimiento o en alguien más y permitir que la sabiduría guíe cada área de tu vida. Espero que les haya gustado la reflexión del día de hoy. Ya saben, si entendieron algo más, espero que lo coloquen en los comentarios. Me gustaría leerlos. Y ya saben, compartir, darle like, me gusta, suscríbanse. De verdad eso me apoyaría muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. Y nos vemos para la próxima. Muchas bendiciones. Chao.